les comentaba en este caso de las aletas de la ballena. Bueno, estábamos en este caso en lo que serían los huesos que conforman las aletas de la ballena. También mencionábamos, por ejemplo, los huesos que conforman las manos en seres humanos, las alas en murciélagos y también en algunos otros mamíferos que tienen en este caso similitudes funcionales, bueno, perdón, no funcionales, similitudes estructurales, los cuales, pues bueno, en este caso apoyan precisamente la divergencia o la evolución divergente, que es cuando un órgano de un origen embrionario puede ser utilizado en diferentes funciones. Adelante, Cristiano, por si es que usted gusta comentar algo, me avisa, por favor. Ok, bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, lo que tú acabas de nombrar, digamos que es una de las insignias normalmente que se traen como argumento, ¿cierto?, para la macroevolución, especialmente los órganos, cuando hablamos de los órganos análogos y los órganos homólogos, ¿sí? Resulta que esto, digamos que está dentro de una parte de la teoría que postuló Darwin, ¿sí? Los órganos análogos y los órganos homólogos. Entonces, cuando hablamos del tema de la analogía o la homología de órganos, que se basa en la posición del órgano o en el uso del órgano, especialmente, por ejemplo, de las manos y las extremidades, al comparar en las especies, este argumento es un argumento bien antiguo, ¿sí? Y fue uno de los primeros que postuló Darwin para defender, digamos que, la teoría, ¿sí? Pero esta referencia a la analogía, a la homología, está, digamos que, ya obsoleta desde hace ya varias decenas de años. Esto no está respaldado como mecanismo actual supuesto de la macroevolución. Entonces me gustaría preguntarte si además de la analogía a la homología, que te recomiendo que la revises, yo, digamos que en el pasado, en el colegio, eso es uno de los argumentos que dan en la secundaria, en el colegio, pero es un argumento que ya, digamos que en la ciencia no opera. Me gustaría saber si tienes un argumento más fuerte. Bueno, ok, entonces inicia con ese argumento que es de los más sencillos. Y bueno, también tenemos en este caso la similitud genética entre especies, especialmente entre mamíferos. También tenemos, por ejemplo, la secuenciación de proteínas homólogas en varios seres vivos, ¿vale? Así como una serie de procesos bioquímicos que son, en este caso, similares o incluso exactamente iguales en diferentes especies. Ok, bueno, gracias de nuevo por hablar. Sí, bueno, sí, no, gracias por hablar. A mí me gusta hablar con evolucionistas que sean respetuosos y yo creo que tú eres de esos, sí. Me gusta. El otro señor comenzó a insultar y no deja hablar, pues, bueno, entonces ahí uno se entiende, ¿no? Pero si usted me habla con respeto, con mucho gusto, independientemente de acordemos o no, adelante. Sí, está bien, me parece muy bien. Bueno, especialmente, Julio, de la ballena especialmente, no sé si de pronto tú has visto actualmente cuál es el científico líder que postuló en el pasado pues la línea evolutiva, la secuenciación de la ballena como tal. No sé si de pronto has mirado, hay un documental muy interesante, ¿sí? Bueno, hay varios documentales de esto muy interesantes, pero uno de ellos muestra que la persona que postuló esta teoría, cuando halló los fósiles que representan el supuesto mamífero del cual surgió la ballena más adelante, este señor, en la reconstrucción que hizo, dibujó en los dibujos puso una aleta caudal, ¿sí? Esa aleta caudal es una pieza clave para sostener la teoría de esta evolución, pero resulta que en el museo en el cual tienen los huesos de este fósil, cuando se va a verificar la existencia real de esta aleta caudal, que es la que verifica que efectivamente sí fue un animal marino y no terrestre. Cuando se le preguntó a este señor, ¿cierto?, pues, que por qué dibujó la aleta caudal, la respuesta de él fue que especuló sobre la existencia de la aleta caudal. Entonces la pregunta mía básicamente aquí
digamos que ya hablando más de hechos concretos de la ballena en sí, y para que no, porque este tema es muy extenso, para no irnos por digamos que por todas las ramas que uno puede tomar. La pregunta es, ¿qué opinas de ese hecho en específico? Ok. En el caso de la aleta caudal que mencionas, evidentemente va a haber errores más en el estudio de fósiles, en cualquier estudio, ya sea en el caso de la ballena, también puede ser en el caso de dinosaurios, el que gustes, ¿no? La especie que gustes. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que muy rara vez se va a encontrar un espécimen completo como para poder hacer el mapeo. Y aún teniendo el espécimen completo, digamos así, el esqueleto, ¿no? Prístino. Aún así es difícil hacer todavía el traslado a la estructura muscular, a la estructura de tejidos, como los colores, etcétera, ¿no? Por eso pues tenemos ahí 20.000 versiones de dinosaurios en diferentes colores, ¿no? Y bueno, son las versiones que tenemos actualmente, son, como dicen, son especulaciones, no es no es exacto, ¿no? Lamentablemente pues no puede ser exacto en este caso, en el estudio de los fósiles. Entonces, que haya un error en el caso de la aleta caudal en la ballena es muy probable, sí es muy probable, no lo niego, que haya alguna especulación, ¿no? Y eso pues bueno, a lo mejor tira en este caso no la evolución de la ballena, yo diría que tiraría el modelo que está proponiendo de evolución de la ballena. ¿Cuál sería una forma, por ejemplo, de determinar un verdadero modelo de desarrollo de la ballena? Pues sería actualmente pues con estudios genéticos, ¿no? Como se hace actualmente en algunas especies, que lo que se hace es precisamente buscar qué cantidad de proteínas y la secuenciación de dichas proteínas se comparten entre especies para determinar si hay un ancestro común. Entonces, sí, al menos en el estudio por parte de fósiles es complicado tratar de hacer una línea así directa. De hecho, como usted lo sabrá, actualmente pues bueno, más que nada para tratar de buscar estas líneas filogenéticas se hace estudios genéticos entre especies para checar su compatibilidad, ¿no? Adelante. Ok, bueno, gracias por la respuesta de nuevo. Es que te mencioné el tema de la ballena porque es un ejemplo típico que siempre enseñan en la secundaria también, y hoy aparece en los libros de texto. O sea, si tú hoy buscas la evolución de la ballena, normalmente vas a encontrar esos dibujos. El tema aquí que me parece que es muy importante, porque yo en el pasado era muy evolucionista, o sea, yo era defensor de la teoría evolucionista, de hecho hasta diría hacía proselitismo, pero lo que hacía era simplemente repetía lo que decían pues los profesores, ¿sí? Y lo que decían los libros. Pero cuando uno va a profundizar más, digamos que lo que pasó en mi caso fue que me sorprendió bastante cuando al entrevistar cuando entrevistan a estos líderes que son los que supuestamente son las eminencias en estas teorías evolutivas, cuando uno le pregunta a él comienza a especular bastante. Él dice, yo especulé en que ese fósil transicional tenía una aleta caudal y por eso lo dibujé como esa transición entre el animal terrestre y el animal acuático, ¿sí? Mamífero terrestre y mamífero acuático. Pero entonces le preguntaron a él, pero ven, ¿y tú hoy por hoy crees que todavía sigue teniendo aleta caudal? Él dice, lo dudo. Claro. O sea, cuando él dice lo dudo, entonces me sorprende a mí cómo en los libros de texto lo muestran como un hecho. ¿A ti qué tan, o sea, quiero saber un poco, qué tal te parece esa práctica de dibujar y afirmar con certeza en los libros de texto y también por los profesores, y no abrir un tema de duda o de probabilidad o de que la afirmación sea abierta para que la gente cuestione estos hechos? ¿Qué tal te parece a ti como esa postura que ha tomado y que la hemos vivido todos en el colegio, en la secundaria y demás? Y cuando uno lo compara con lo que dicen los verdaderos expertos, por ejemplo, este señor que fue el que descubrió supuesto fósil transicional, que realmente no corresponde a un fósil de un animal acuático. ¿Yo? Sí. La pregunta es muy sencilla, es como, ¿qué opinas de ese proceder en la ciencia? Sí, en este caso, bueno, como bien lo mencionas, pues se da mucho en los libros de texto. Generalmente, como habíamos mencionado, ¿no? También en este que tenemos aquí y el ejemplo que di al inicio, pues son ejemplos muy de secundaria, muy de formación básica, precisamente porque, bueno, se trata de simplificar en este caso el conocimiento, que sí, en efecto, se está cometiendo errores, se están cometiendo ahí situaciones precisamente de dar por hecho casi de forma dogmática las cosas, también es un error. De hecho, el espíritu de la ciencia es precisamente eso, ¿no? Dar ahí la cabida a la duda y a
precisamente a la investigación. Entonces, sí, hay errores, posiblemente sí hay muchos errores, por ejemplo, en la educación básica, ¿no? De decirle a las personas, bueno, esto es la evolución. Yo creo que se hace gran parte para tratar de hacer más digerible el conocimiento. Mencionaban cuando te presentaban que eres profesor en física. Por ejemplo, cuando nosotros te enseñamos, yo también doy clases en caso de matemáticas y física, por ejemplo, cuando enseñamos velocidad a un muchacho de secundaria, nunca le enseñas la velocidad como un vector. No le dices, bueno, la velocidad se va a calcular con la componente en X, la componente en Y. No, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos la velocidad de distancia sobre tiempo, ¿no? Y bueno, ¿estamos cayendo en un error? Probablemente sí, ¿no? Estamos cayendo en un error de simplificar demasiado las cosas, y hasta que no surge la duda, o se surge la duda de un alumno, o bien ya comienza o se hace más especializado en su formación, pues se puede trabajar un poquito más a fondo, o mucho más a fondo, los temas, como por ejemplo en este caso la evolución, ¿no? En el que mencionas de la ballena. Existe este error en el caso de la serie